Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video por el canal. Y sí, hoy vamos a reaccionar a las experiencias más extrañas de nuestro amigo Historias del Búho. No haciendo más el cuento más largo, los dejo con el video. A lo largo de la vida, el ser humano puede encontrarse con experiencias que desafían la lógica y la comprensión, abriendo la puerta a fenómenos inexplicables o misteriosos. Correcto, sí. Desde encuentros con lo sobrenatural hasta alteraciones profundas en la percepción de la realidad, estas experiencias extrañas han fascinado a generaciones y alimentado leyendas, mitos y teorías. Por lo que me pareció un excelente tema para traer hoy y así realizar el iceberg de las experiencias más extrañas que puede tener una persona. Algunas de estas vivencias, como la sensación de presencias invisibles o la percepción de eventos premonitorios, parecen estar más allá del alcance de la ciencia y la razón, dejando a las personas con preguntas sin respuesta, haciendo que las fronteras entre lo conocido y lo desconocido se difuminen. Sin mucho más que decir, esto es Historias del Búho, y bienvenidos al nivel 1. El déjà vu, terrores nocturnos, pensamientos intrusivos. Un déjà vu es una sensación inexplicable de familiaridad que ocurre cuando una persona siente que está viviendo una situación nueva como si ya la hubiera experimentado antes. Ok. Aunque no se comprende completamente, se cree que es causado por un error en el procesamiento de la memoria, donde el cerebro interpreta una experiencia reciente como un recuerdo ya almacenado. Sí, me ha pasado resto Algunas de veces. teorías sugieren que este fenómeno podría ser el resultado de un pequeño desfase entre los sistemas de percepción y memoria del cerebro, creando la ilusión de que el momento presente es una repetición de algo vivido previamente. Aunque Creo que es una ya se experiencia vivió. común y generalmente inofensiva, en casos raros puede estar asociado con condiciones neurológicas como la epilepsia. Uy, quieto. Ya no me pasa. El efecto Mandela es un fenómeno psicológico en el que un gran grupo de personas recuerda un evento o detalle de manera incorrecta, con una falsa memoria colectiva compartida. El término Hay fue acuñado por la muchos. investigadora Fiona Broom, quien notó que muchas personas, incluida ella misma, recordaban erróneamente que Nelson Mandela había fallecido en la década de 1980, cuando en realidad falleció en 2013. Acá Este tengo que fenómeno ha más dado lugar a veces. otros ejemplos populares que se viralizaron con el paso del tiempo. La cola del Pikachu. El efecto es- Mandela se utiliza para es ilustrar muy, cómo muy las memorias conocida. pueden ser alteradas o distorsionadas, conocida. o cómo grupos de personas pueden compartir recuerdos incorrectos debido a confusión o influencias sociales. Ok. Los terrores nocturnos son episodios de miedo intenso que ocurren durante el sueño, generalmente en las primeras horas de la noche, en las fases de sueño profundo o de ondas lentas. A diferencia de las pesadillas, los terrores nocturnos involucran una fuerte reacción de pánico, en la que la persona puede gritar, llorar, sudar, o incluso sentarse en la cama sin estar completamente consciente de lo que está sucediendo. Pesadillas. Durante un episodio, la persona puede estar parcialmente despierta, pero no recuerda el evento al día siguiente. Estos episodios son más comunes en niños, especialmente entre los 3 y los 8 años, pero también pueden ocurrir en adultos. Vea que yo insulto dormido. Yo insulto dormido a la gente. Yo insulto dormido. Y nosotros tenemos la costumbre con mi novia de pues dormirnos en la llamada. Y una vez me contó que yo me movía y me quejaba solo y peleaba como si estuviera insultando a alguien. Y yo, ok, y que me quejaba y yo, ok. Aunque generalmente no son peligrosos, pueden ser perturbadores tanto para la persona que los experimenta como para quienes la rodean. Se Claro. cree que los terrores nocturnos están relacionados con el estrés, la falta de sueño o factores genéticos. Factores genéticos. Pero yo hablo Los también de pensamientos miedo intrusivos altísimo. son pensamientos no deseados, involuntarios y recurrentes que surgen en la mente de manera abrupta, a menudo causando ansiedad o angustia. Estos pensamientos pueden ser de naturaleza perturbadora, como preocupaciones, miedos irracionales, imágenes agresivas, sexuales o incluso de agresión hacia otros. A pesar de que estos pensamientos son normales y pueden experimentarse por todos, algunas personas los encuentran especialmente angustiosos o difíciles de manejar. Una pesadilla es un sueño perturbador o aterrador que genera emociones intensas como miedo, ansiedad o tristeza. Suele ocurrir cuando los sueños son más vívidos y complejos, y pueden implicar situaciones de peligro, persecución, caída, pérdida de control o situaciones que desencadenan una respuesta emocional fuerte en el soñador. Las causas de las pesadillas pueden ser diversas. En muchos casos, están relacionadas con factores emocionales o psicológicos, como el estrés, la ansiedad, los traumas o las experiencias traumáticas pasadas. A veces pasa que uno se queda como en un sueño
¿cómo me explico? Em, que uno sueña lo mismo muchas veces. Ahí me pasó con una pesadilla que siempre, ahí me perseguían en las noches, que alguien me estaba persiguiendo, una sombra me perseguía y así era sueño. Yo me despertaba y volvía a soñar y así por varias noches hasta que pasó. También pueden ser desencadenadas por factores físicos, como fiebre, ciertos medicamentos o trastornos del sueño, como la apnea del sueño. Bajamos al nivel 2. La sacudida hipnótica, también conocida como sacudida del sueño o mioclono hipnótico, es una sensación repentina de sacudida o espasmo muscular involuntario que ocurre justo cuando una persona está quedándose dormida. Uy, sí, Es una experiencia. eso es horrible. A mí se me quita el sueño cuando me pasa eso. O pues yo siento que son como, por ejemplo, a mí me pasa eso cuando yo literalmente me estoy durmiendo en lugares donde no me debo dormir, en el trabajo, cuando sé que tengo que trasnochar, cuando literalmente no debo dormir. Yo no sé, mi cuerpo como pum, como si me estuviera cayendo, como pum, como pum. No sé, pero sí, eso pasa, pues a mí me pasa muy constantemente cuando pues en los lugares donde yo no debo dormir, ¿si me hago entender? Bastante común y generalmente inofensiva. Se describe como una sensación de caída o de estar perdiendo el control, lo que puede hacer que la persona despierte brevemente y se sienta algo sorprendida o desconcertada. Ujú. La primera teoría, que está vigente en la actualidad, implicaría un despertar repentino en forma de sobresalto, que nos permite contemplar el ambiente una última vez para comprobar que no hay ningún peligro y que podemos dormir tranquilos. Y a Otra gustos. suposición relacionada con la mencionada anteriormente sugiere que nos permite verificar la posición de nuestro cuerpo. La caída imaginaria que nos hace despertar tendría la intención de probar nuestro equilibrio previo a sumirnos en un sueño profundo. Realmente, no hay casi estudios ni investigaciones sobre este tema, ya que se ha considerado como una experiencia normal y no se le ha dado importancia. Sí, es normal. Los avistamientos de ovnis, objetos voladores no identificados, son fenómenos que han sido reportados a lo largo de la historia en todo el mundo, donde personas afirman haber observado objetos en el cielo que no pueden reconocer. Como ustedes ya saben, no se ha verificado la existencia de vida inteligente fuera de la Tierra, por lo que estos son teorías más que cualquier otra cosa. Ok. Los avistamientos de ovnis son reales en el sentido de que muchas personas han observado algo en el cielo que no pueden identificar. Esto puede incluir luces extrañas, objetos en movimiento rápido o formaciones inusuales. O los mismos La pregunta satélites más que hay en el compleja es si espacio. estos ovnis representan evidencia de vida extraterrestre o de naves de otros planetas. A pesar de que hay muchos informes y testimonios sobre encuentros con ovnis, no es posible corroborar algo a día de hoy, pero seguramente, para Es que quien es lo vivió habrá difícil, sido las algo fotos y extraordinario. imágenes de ovnis son de dudosa procedencia. Los sueños lúcidos son un tipo de sueño en el que la persona es consciente de que está soñando. En otras palabras, el soñador se da cuenta de que las experiencias y escenas que está viviendo no son reales, sino que forman parte de un sueño. Ujú. Esta conciencia puede variar en intensidad y algunas personas tienen la capacidad de controlar ciertos controlar el aspectos del sueño. sueño, como el entorno, las acciones o los personajes que aparecen en él, mientras que otras simplemente son conscientes de que están soñando sin poder influir en el contenido del sueño. Parce, yo no sé si les pasa, pero yo cuando estoy enfermo o me duelen mucho las piernas y me acuesto a dormir, siempre sueño que estoy corriendo. ¿Por qué será? No sé, pero siempre me ha pasado que yo estoy soñando, después estoy durmiendo, enfermo, con dolor de pies y siempre sueño que estoy corriendo. Siempre. ¿Qué será? Si ustedes saben por qué, pues coméntenlo. Pero siempre me ha pasado que sueño que corro cuando estoy enfermo. Una de las técnicas más conocidas para saber si se está en un sueño lúcido consiste en intentar leer un texto o mirar un reloj en los sueños, ya que a menudo los textos y las horas cambian rápidamente, e incluso, son imposibles de leer. Uy, eso no lo sabía. El efecto de mirada en la nuca, también llamado escopaestesia, fue explorada por primera vez en 1898 después de que varios estudiantes de una universidad estadounidense informaron que podían sentir cuando alguien los miraba, aunque no pudieran ver a esta persona. Uy, Se realizó una serie de experimentos de laboratorio que solo encontraron resultados negativos, por lo que a día de hoy muchos creen que esto puede ser algún tipo de don, pero una explicación con más sentido
sería que la capacidad de detectar con precisión el objetivo de la mirada de un observador ha conferido una ventaja evolutiva al mejorar las capacidades de detección de amenazas, además de facilitar la comunicación no verbal. La parálisis del sueño es un trastorno del sueño que ocurre cuando una persona se despierta o está a punto de quedarse dormida, pero no puede moverse ni hablar, aunque está consciente de su entorno. Durante un episodio de parálisis del sueño, la persona puede experimentar una sensación de presión en el pecho, dificultad para respirar e incluso alucinaciones visuales o auditivas, como sentir la presencia de una figura extraña en la habitación o escuchar ruidos. Estos episodios suelen durar entre unos pocos segundos y un par de minutos, pero pueden ser aterradores debido a la sensación de inmovilidad y vulnerabilidad. La parálisis del sueño ocurre cuando hay una desconexión entre el cerebro y el cuerpo durante el ciclo de sueño. Lo peor es que durante la fase REM, movimiento rápido de los ojos, cuando ocurren los sueños vívidos, el cerebro envía señales que paralizan los músculos para evitar que actuemos físicamente lo que soñamos. Sin embargo, si una persona se despierta antes de que termine esta fase, el cerebro puede estar despierto y consciente, pero los músculos aún no han despertado, lo que provoca la parálisis. Ok. Estamos en el nivel 3. Ver fantasmas, viajes astrales, crisis existenciales. Yo tenía Las visiones de muchas vidas crisis. pasadas son experiencias en las que una persona siente o cree haber revivido eventos de una vida anterior. Este fenómeno es común en algunas religiones y filosofías, especialmente en el contexto de la reencarnación, que es la creencia de que el alma o la conciencia se transmigra de un cuerpo a otro a lo largo de diferentes vidas. Actualmente, la Universidad de Virginia ha documentado más de 2.200 niños alrededor del mundo que reportan recuerdos de vidas pasadas. Entre los casos más notables previos, se encuentra James Leininger, de Luisiana, quien desde los 2 años compartió detalladas memorias de ser un piloto caído en la Segunda Guerra Mundial, y Ryan Hammonds de Oklahoma, que a los 5 años clamaba por la vida de un agente de Hollywood ya fallecido. Ok. El viaje astral es una experiencia en la que una persona siente que su conciencia o alma abandona su cuerpo físico y viaja a otros lugares, dimensiones o planos espirituales. Durante esta experiencia, el individuo tiene la sensación de estar completamente consciente y puede moverse libremente por el entorno, visitando lugares distantes o realidades no físicas. Aunque algunas personas creen que el viaje astral es una experiencia real de desplazamiento más allá del cuerpo físico, desde una perspectiva científica se interpreta como un fenómeno psicológico, relacionado con la experiencia extracorpórea o alteraciones en la percepción, como las que ocurren en estados de sueño profundo, parálisis del sueño o meditación profunda. Si llegaste a esta parte del video, era para decirte que gracias por el apoyo, gracias por ver el video, pero ¿por qué no te has suscrito? ¿Por qué no te has suscrito? ¿Por qué? ¿No ve que eso arruga mi corazoncito? Arruga mi corazoncito. Estaría muy agradecido si comentan algo, si comparten el video o cualquier cosa que haga que crezca este canal. La meta es llegar a los 1000 seguidores por el momento. Y no siendo más, continuamos con el video. Bye. Una crisis existencial es un periodo de duda profunda y reflexión sobre el sentido, propósito y significado de la vida. Sí. Durante una crisis no saber para qué ha venido a este mundo, el no saber qué motivo tiene usted, el no saber muchas cosas, eso abruma, eso perturba y hace muchas cosas. Existencial, una persona puede sentirse perdida, desorientada o insatisfecha con su vida, preguntándose cuestiones fundamentales del propósito y sentido de la vida. Este tipo de crisis puede surgir en momentos de grandes cambios, como la adolescencia, la mediana edad o tras experiencias significativas, como la pérdida de un ser querido, un fracaso personal o una enfermedad grave. Las causas de una crisis existencial pueden ser variadas, pero generalmente involucran sentimientos de vacío, insatisfacción o una desconexión con las propias metas y valores. Algunas personas experimentan este tipo de crisis como una respuesta a la ansiedad existencial, un sentimiento de miedo o incertidumbre sobre la vida y la muerte, o la percepción de que sus vidas no tienen un propósito más allá de lo cotidiano. La existencia de fantasmas y la posibilidad de verlos es un tema que ha fascinado a la humanidad durante siglos. Las creencias sobre fantasmas, espíritus o entidades paranormales varían enormemente entre culturas, religiones y tradiciones. Qué miedo. Sin embargo, desde una perspectiva científica y psicológica, no hay evidencia empírica concluyente que demuestre la existencia de fantasmas como seres espirituales o entidades del más allá.
No, marica, yo me cago. Dicho esto, no quita el hecho de que puede llegar a ser una experiencia sumamente traumática para quien llegue a vivirla, ya que por lo general, los relatos Pero que sí, conllevan hay encuentros cosa que yo he dicho paranormales es que están quiero que me acompañados de asusten grandes un día sustos, como daños de físicos. sapo. Quiero que me asusten así, duro, 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 que me asusten, que me den mucho Una miedo. alucinación es una percepción sensorial que ocurre sin la presencia de un estímulo externo real. No, yo nunca he Es tenido decir, la persona experimenta algo, como ver, alucinaciones. oír, oler, saborear o sentir algo, que en realidad no está allí. Las alucinaciones pueden ser visuales, auditivas, táctiles, olfativas o gustativas, y son más comunes en condiciones de salud mental como la esquizofrenia, el trastorno bipolar o durante episodios de psicosis. También pueden ser causadas por el uso de sustancias alucinógenas, el consumo de drogas, el alcoholismo, la privación de sueño o ciertas enfermedades neurológicas. Las Por eso no alucinaciones hay que no son consumir controladas por la drogas. persona y, a menudo, se experimentan de forma vívida, como si fueran reales, lo que puede generar confusión, ansiedad o angustia en quienes las padecen. Bajamos al nivel 4. Nivel 4. Uy, hay muchos. Invocar espíritus, esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno mental crónico y grave que afecta cómo una persona piensa, siente y se comporta. Las personas con esquizofrenia pueden experimentar psicosis, que implica una desconexión de la realidad. Los síntomas más comunes incluyen alucinaciones, percibir cosas que no están presentes, como oír voces o ver cosas que no existen, delirios como creencias falsas, pensando que están siendo perseguidos o que tienen poderes especiales, e incluso trastornos del pensamiento, que incluye dificultad para organizar pensamientos o hablar de manera coherente. También pueden presentar aplanamiento afectivo, es decir, falta de expresión emocional, dificultades para socializar y funcionamiento cognitivo deteriorado. Aunque la causa exacta de la esquizofrenia no se comprende completamente, se cree que hay una combinación de factores genéticos, bioquímicos y ambientales que contribuyen al desarrollo del trastorno. Uy, ¿esa niña qué? Existen muchas tradiciones y prácticas que afirman que es posible invocar espíritus, demonios o entidades sobrenaturales a través de rituales, invocaciones, meditaciones o el uso de objetos como la tabla o ouija, rituales vudú o ceremonias chamánicas. En muchas religiones y sistemas de creencias, como el espiritismo, el vudú o ciertas ramas del esoterismo, se cree que el contacto con el mundo espiritual es posible, y que los espíritus de los fallecidos o entidades sobrenaturales pueden ser invocados mediante rituales específicos. Por ejemplo, en la ouija se cree que los espíritus o entidades sobrenaturales pueden guiar el movimiento del tablero para responder a preguntas que los participantes hacen. Uy, yo sí le he tenido mucho respeto El a la chatting es ouija. una A práctica o pesar de que fenómeno no que se ha crea, popularizado en Internet, siento que la ouija hay especialmente que en tenerle plataformas como mucho TikTok, respeto, donde se refiere a la idea de mucho cambiar o respeto. trasladar la conciencia de una persona a una realidad alterna o a un universo paralelo. Según quienes practican este fenómeno, el shifting permite a la persona experimentar y vivir como si estuviera en un mundo completamente diferente, ya sea un universo ficticio, como el de una película, serie o Como libro, el de o una Zelda. versión alterna de su propia vida. El proceso de shifting implica concentración mental y el uso de técnicas de meditación o visualización para trasladar la conciencia a este nuevo lugar. Algunos usuarios afirman que experimentan el shifting a través de sueños lúcidos o estados Shifting. profundos de meditación. La despersonalización es un trastorno psicológico que se ¿Quién soy? caracteriza por una sensación de ¿Para dónde desconexión o voy? desapego de uno mismo, ¿Qué como si la quiero? persona estuviera observando su vida o cuerpo desde fuera, como si fuera un espectador en lugar de un participante activo. Las personas que experimentan despersonalización pueden sentirse como si estuvieran fuera de su propio cuerpo, sintiendo que sus pensamientos o acciones no son realmente suyos, Yo o me como doy si una estuvieran cachetada. viviendo un Yo sueño me doy o una película, cachetada. lo que les da una sensación de Le irrealidad o digo, distanciamiento de su estudie. identidad. No sea youtuber, estudie. No la cague. No aguante hambre. ¡Por Dios! Los íncubos y súcubos son demonios o espíritus que, según la creencia popular, tienen relaciones sexuales con seres humanos mientras duermen. El íncubo es un demonio masculino que se supone que se acuesta con mujeres, mientras que el súcubo es un demonio femenino que se cree que seduce a hombres. Ambos se asociaban con la idea de robar la energía vital de sus víctimas durante el acto sexual, lo que a menudo se interpretaba como una causa de enfermedad, agotamiento o incluso el fallecimiento. Estos seres fueron representados en la mitología y en la literatura como figuras que provocaban pesadillas y alteraban la salud de sus víctimas. Por eso mismo, se dice que cuando una persona se levanta agotada incluso después de haber descansado de manera correcta, es porque fue víctima de estos demonios. No, pero Y finalizamos a mí con me el nivel persiguen 5. todos los días. Ser poseído. Uf.
La desrealización es un trastorno disociativo que se caracteriza por la sensación de que el entorno o el mundo que nos rodea es irreal, extraño o distante. Las personas que experimentan desrealización pueden sentir como si estuvieran observando el mundo a través de un cristal o como si todo a su alrededor fuera un sueño o una ilusión. Ok. A menudo, la desrealización ocurre de manera temporal, como resultado de estrés extremo, ansiedad, fatiga o trauma, pero también puede ser un síntoma de trastornos mentales como la ansiedad generalizada. Aunque la persona sigue consciente de su entorno, la percepción distorsionada de la realidad puede generar angustia, confusión y una sensación de desconexión del mundo, lo que puede afectar el funcionamiento diario. Una experiencia cercana a fallecer es un fenómeno que algunas personas informan haber vivido durante situaciones en las que estuvieron al borde de perder la vida o en un estado crítico de salud, como un paro cardíaco, un accidente grave o una intervención quirúrgica de alto riesgo. Durante estas experiencias, las personas a menudo reportan una serie de sensaciones o vivencias extraordinarias que pueden incluir Las personas que dicen una que vieron sensación a de flotar Dios. fuera de su cuerpo, observando la situación desde una perspectiva externa, a menudo desde arriba. Un paso a través de un túnel, ya que es común que quienes han tenido una experiencia así describan la sensación de viajar a través de un túnel oscuro o un pasaje hacia una luz brillante Por al eso es que le final. dicen, no vayas a la luz. No Otros relatan vayas haber visto a la seres luz. queridos fallecidos, hablar con guías espirituales o figuras religiosas durante la experiencia. Otros experimentan Yo una creo revisión que si rápida uno de su ve a vida, Dios, uno queda viendo en traumado. detalle O momentos un clave de su ángel. existencia, a menudo El con un impacto tiene enfoque que en ser sus grande que acciones uno hacia queda los demás. traumado. Y en algunos casos, las personas reportan una certeza de que hay algo más allá del fallecimiento, como si la conciencia o el alma continuara existiendo de alguna manera después del fallecimiento físico. La combustión espontánea es un fenómeno extremadamente raro en el que un objeto o una persona parece prenderse fuego de manera repentina y sin una fuente externa de ignición. Este tipo de combustión ocurre sin intervención directa de una llama o chispa externa y puede ser muy desconcertante, ya que la causa precisa sigue siendo objeto de debate y estudio. En la mayoría de los casos documentados, la Estar de la combustión nada y espontánea ¡pum! ocurre en personas o en objetos que contienen ¡Llamas un a alto nivel de mí! grasa, y la teoría más aceptada es que esta grasa se oxida de forma interna, generando calor que alcanza un punto de inflamación sin necesidad de una fuente externa de fuego. En el caso de las personas, esto podría estar relacionado con el calor generado por una acumulación de grasa corporal combinada con factores como la falta de oxígeno o el uso de ropa inflamable. Acá traigo el caso de Mary Reeser, quien fue encontrada sin vida en su apartamento en Sí, esta historia es muy, muy buena. Creo que eran dos viejas, si no estoy mal, eran dos viejas, ¿sí? Una se fue a trabajar y cuando llegó se sorprendió y cuando se dieron cuenta esta vieja se había incinerado. No me acuerdo la razón, pero estaba en el sillón incinerada y que el fuego era muy difícil de apagar y cosas así. Si no estoy mal, esa historia la escuché hace muchos tiempos. circunstancias muy inusuales. Su hija, al ir a visitarla, descubrió que la Sí, mayor parte de su cuerpo había sido reducida a cenizas, aunque el fuego no había afectado la habitación de manera significativa. sí, que fue solo Solo ella. quedaron fragmentos de su cráneo y uno de sus pies intactos. La silla en la que estaba sentada también estaba parcialmente quemada, pero el resto de la habitación permaneció prácticamente intacto. No se incendió nada. No había signos de un Solo incendio generalizado en el ella. lugar. El síndrome del tercer hombre es un fenómeno psicológico en el que una persona, en situaciones extremas de peligro, aislamiento o estrés, siente la presencia de una figura invisible que la acompaña, ofreciéndole apoyo, guía o consuelo. Este fenómeno, Ush. que se ha documentado en expediciones extremas y desastres, puede ser explicado por el cerebro humano como una respuesta a la desesperación y la fatiga, creando una presencia que ayuda a la persona a afrontar la situación. Esta idea nació durante la famosa expedición de Shackleton, en 1914, su tripulación quedó atrapada en el hielo antártico. En el Mientras hielo luchaban por sobrevivir en antártico. condiciones extremadamente difíciles y aisladas, varios miembros del equipo reportaron haber sentido la presencia de una figura invisible que los acompañaba, brindándoles consuelo y apoyo moral. Estas ¿Sabían que los alpinistas, cuando van a las montañas, esas que son peligrosas, esos nevados que son peligrosos, se guían con los cuerpos que quedan ahí? Esos le amarran hilos o algo así, o se guían con esos cuerpos. Y ver cuerpos que caen en la nieve. Uf, yo veo un cuerpo y me espanto, me muero.
sensación se describió como una especie de tercer hombre que parecía estar con ellos, guiándolos y ayudándoles a mantener la esperanza, pero cuando llegaron a su objetivo, se dieron cuenta que no había nadie más que no fuera ellos mismos. Alucinaciones. La posesión es una creencia que ha existido a lo largo de la historia en muchas culturas y religiones, donde se sostiene que una persona puede ser invadida o controlada por una entidad externa, como un demonio, espíritu o ser sobrenatural. La idea de la posesión es prominente en tradiciones religiosas como el cristianismo, el islam, el hinduismo y varias religiones africanas y americanas, entre otras. Estoy seguro de que ninguno de ustedes podría imaginar lo que es ser poseído por alguna entidad, y pese a que muchas personas afirman haber presenciado exorcismos, y se ha tratado en gran cantidad de películas, series y obras, su existencia no está totalmente confirmada. Uy. En este momento traeré a la mesa la historia de Anneliese Michel, una joven alemana que en 1976 falleció a los 23 años después de ser sometida a 67 exorcismos por parte de sus padres y 2 sacerdotes católicos. Creo que con esta vieja se basaron en la película de Emily Rose. Esa película es muy buena. Esa película es cine. El exorcismo de Emily. Sí, creo que es Emily Rose. Creo que es, pero es muy buena. Quienes creían que estaba poseída. Porque literalmente es como... ¿Cómo le digo? Bueno, es buena, búsquenla. Vida por demonios. Desde su adolescencia, Anneliese sufrió de convulsiones y alucinaciones, diagnosticadas como epilepsia y psicosis, Pero es que para esta historia hay muchos caminos. Hay como varios, se parten muchas cosas. Dicen que fue negligencia, pero también dicen que fue un demonio o los exorcismos. Creo que el padre que de este caso fue condenado porque solamente era como el tratamiento de la esquizofrenia y toda esa miércoles. Y porque, sí, era esquizofrenia más que todo. Y pues la vieja no se tomó los tratamientos, le daban las convulsiones a cada rato, supuestamente eran exorcismos, y se murió. Sus padres, convencidos de una posesión demoníaca, rechazaron el tratamiento médico y optaron por los exorcismos. Ok. Espero que les haya gustado este video, y si lo disfrutaron, una suscripción será de gran ayuda. Contenido de Recuerden calidad. que pueden seguirme en mi Instagram Historias del Búho, donde subo adelantos y hablo con Contenidos ustedes. de calidad. Sin mucho Señores, más que decir, esto es espero que tengan un gran contenidos día. de calidad. Adiós. Jesucristo. Hermoso. Hermoso. Hermoso.